Esta es una pregunta súper frecuente. Sin embargo, deja claro que cuando se trata de tipos de fondos hay una gran confusión al respecto, pues la pregunta en sí no tiene mucho sentido. En este video vamos a ver por qué, vamos a aclarar la confusión y por supuesto vamos a responder la pregunta en qué deberíamos estar invirtiendo. Primero, tipos de fondos. Lo primero que debemos hacer es dejar muy claro cuáles son los diferentes tipos de fondos que existen. Entonces, cuando estamos hablando de fondos de inversiones, existen dos grandes categorías en las que los podemos dividir. Lo que se conoce primero como los Open-End Funds y lo que se conoce como Closed-End Funds. La diferencia entre estos dos fondos es que básicamente en los fondos abiertos o los Open-Ended Funds, ¿cuál es el nombre técnico en inglés? Es que los Open-Ended Funds son un tipo de fondo que emite participaciones a medida que las personas invierten o retiran dinero del fondo. Esto hace que el capital del fondo sea variable. Por otro lado, los Closed-Ended Funds son fondos que emiten participaciones una sola vez cuando son establecidos por primera vez, lo que hace que si un inversionista quiere participar en el fondo, deba comprar su participación de otro inversionista, haciendo así que el capital invertido en el fondo siempre sea fijo. Ahora, sé que esto suena un poco confuso, pero no se preocupen. A menos de que estén estudiando para un examen de certificación, esta parte no es tan relevante al propósito del video. Lo que sí es muy relevante es ver las siguientes subcategorías. Entonces, dentro de los Closed-Ended Funds tenemos lo que se conoce como Investment Trust. Y esta es la parte tal vez más importante, dentro de los Open-Ended Funds, sobre todo en Estados Unidos, tenemos dos categorías muy comunes, que son los fondos mutuos o en inglés Mutual Funds y los muy famosos y conocidos ETFs. La diferencia entre estos dos últimos la encontramos prácticamente en el nombre. ETF quiere decir Exchange Traded Fund o en español fondo que cotiza en bolsa. Esa es la diferencia. Los ETFs son fondos que cotizan en bolsa como si fueran acciones, mientras que los fondos mutuos no lo hacen. Ahora, más allá de entender a profundidad cada uno de estos fondos, lo primero que quiero que noten es que cuando vemos los tipos de fondos, no existe ningún tipo de fondo que se llame fondo indexado. ¿What? Y eso es porque los fondos indexados no son en sí un tipo de fondo, sino que la frase fondo indexado hace más referencia a la forma en cómo se manejan los fondos. Para lo cual quiero que sigamos con un ejemplo muy importante. Número 2. Tipos de gestión. Imaginemos para este ejemplo que estamos hablando de vehículos. Si estuviéramos hablando de vehículos, hagamos el ejemplo sencillo. Digamos que tenemos dos tipos de vehículos. Tenemos motos y carros. Ahora, hay diferentes formas en las que uno puede manejar una moto o manejar un carro. Pero tratemos dos categorías principales. Uno puede manejar una moto, llamémoslo de forma pasiva o de forma agresiva. E igualmente, un carro también se puede manejar de forma pasiva o de forma agresiva. ¿Por qué hago este ejemplo que es como tan evidente? Porque lo primero que quiero que nos demos cuenta es que no tiene mucho sentido hacer la pregunta ¿qué es mejor entre un carro y pasivo? Es una comparación que no tiene mucha lógica, porque una cosa es el tipo de vehículo y otra es la forma en cómo se maneja este vehículo. Teniendo en cuenta esto, volvamos ahora a ver los tipos de fondos. Volviendo a los tipos de fondos, resulta que los diferentes fondos también se pueden manejar de diferentes maneras. Y hay, digamos, los dos categorías o tipos de gestión que existen, lo que se conoce como gestión pasiva y gestión activa. Ahora, así como los fondos mutuos se pueden manejar de forma pasiva o activa, igualmente los ETFs también se pueden manejar de forma pasiva o de forma activa. Y aquí viene lo más importante de todo. Un fondo de gestión activa básicamente es un fondo donde un equipo de profesionales constantemente están analizando acciones y constantemente están comprando y vendiendo acciones, cambiando la composición del portafolio. Lo que busca este tipo de fondos básicamente es superar el rendimiento del mercado. Por otro lado, los fondos de gestión pasiva básicamente son un tipo de fondos que lo que hace es replicar el desempeño de un índice de mercado, como por ejemplo el S&P 500, el Dow Jones o el Nasdaq 100. Si esto último les sonó como familiar, es porque justamente decir que un fondo es de gestión pasiva es prácticamente lo mismo que decir que un fondo es indexado, porque indexado lo que quiere decir en palabras sencillas es fondo que replica un índice. Entonces cuando vamos aquí a nuestros tipos de ETFs podemos ver que pasivo significa indexado y eso aplica tanto para fondos mutuos como ETFs. ¿Por qué era importante toda esta explicación? Porque lo primero que nos damos cuenta es que cuando preguntamos
¿qué es mejor entre un fondo indexado y un ETF? Lo que nos damos cuenta es que realmente estamos preguntando sobre una forma de manejar un fondo y un tipo de fondo. O para ponerlo más sencillo, y veámoslo aquí en la gráfica, un ETF, lo vemos aquí, puede ser un fondo indexado, así como un fondo mutuo también puede ser un fondo indexado. Entonces la comparación que realmente deberíamos estar haciendo es qué es mejor entre una gestión pasiva, una gestión activa o, por ejemplo, un fondo mutuo indexado o un ETF indexado. Algunos ejemplos muy conocidos de ETFs indexados o ETFs de gestión pasiva son, por ejemplo, el POO, que replica al S&P 500, y el QQQ, que replica al Nasdaq 100. Y un ejemplo también muy popular de un ETF de gestión activa es, por ejemplo, el ARK de Cathie Wood, que, si están siguiendo las noticias, es un ETF donde constantemente podemos ver cómo ella y su equipo están comprando y vendiendo acciones de Tesla, Twilio, Coinbase y otras, por dar algunos ejemplos. E igualmente también tenemos ejemplos muy populares de fondos mutuos de gestión pasiva y gestión activa. Por ejemplo, como gestión pasiva o como un fondo mutuo que replica un índice, tenemos el BFIAX, que es un fondo mutuo que replica el S&P 500. Y de gestión activa tenemos, por ejemplo, el Fidelity Contra Fund, un fondo muy famoso porque fue gestionado por Peter Lynch entre 1977 y 1990. Número 3. Gestión pasiva versus gestión activa. Esta pregunta es relativamente fácil de responder porque la gran mayoría de profesionales, incluidos personas como Warren Buffett, recomiendan los fondos de gestión pasiva por dos sencillas razones. La primera es que está demostrado que el 90% de los fondos de gestión activa no logran vencer al mercado en periodos de 15 años o más. En pocas palabras, está demostrado que los fondos de gestión pasiva suelen desempeñarse mejor en el largo plazo. La segunda razón es que los fondos de gestión activa suelen tener costos de administración mucho más altos. ¿Por qué? Porque el hecho de que tengan un equipo de analistas que constantemente está comprando y vendiendo acciones, pues simplemente hace que administrar el fondo sea más costoso. Y adivina quién tiene que asumir esos costos: los inversionistas. En pocas palabras, los fondos de gestión pasiva en el 90% de las ocasiones tienen un mejor desempeño que los de gestión activa y adicionalmente son más económicos. Número 4. La recomendación de Warren Buffett. Todos hemos escuchado a Warren Buffett decir que lo mejor que puede hacer un inversionista es consistentemente comprar un fondo indexado al S&P 500 de bajo costo. Is to consistently buy an S&P 500 low cost index fund. Ahora, aquí es importante tener en cuenta que, como hemos visto hasta ahora, fondo indexado no es un tipo de fondo. Recuerden, hay fondos mutuos indexados y ETFs indexados. Entonces la pregunta que muchas personas se pueden estar haciendo ahora es, bueno, ¿cuáles son los que recomienda Warren Buffett entonces? Y la respuesta la podemos encontrar prácticamente en las mismas palabras de Buffett. Y es la razón por la cual él dice: recomiendo invertir en un fondo indexado. Porque a Warren Buffett le da igual si inviertes en un fondo indexado que sea un fondo mutuo o un fondo indexado que sea un ETF. Y les voy a mostrar exactamente por qué con un excelente ejemplo. Como veíamos antes, el BFIAX es un fondo mutuo que está indexado al S&P 500. Si vamos a la página de Vanguard, es decir, a la página oficial del fondo, vamos a encontrar un pequeño botón que dice disponible también como un ETF. Si hacemos clic ahí, vamos a ver que nos lleva a la página del BOO, que es el ETF que replica al S&P 500. Y vamos a encontrar también un pequeño mensaje que dice disponible también como un fondo mutuo. Si hacemos clic ahí, nos devuelve a la página del BFIAX. ¿Qué nos quiere decir esto? Que prácticamente son el mismo fondo. Recuerden que siempre les he dicho que un fondo es tan bueno como lo sean los activos por los cuales esté compuesto. Pues bueno, en este caso, ambos fondos están compuestos por exactamente las mismas 500 acciones que conforman al S&P 500 y en exactamente las mismas proporciones. Y esa es la razón por la cual cuando vemos el desempeño histórico de estos dos fondos, vemos que ha sido exactamente igual. Y por lo cual también podemos concluir que de aquí en adelante seguramente va a seguir siendo exactamente igual. Una diferencia importante a resaltar aquí, hablando del desempeño del fondo, son los costos de administración. Si vemos, el BFIAX, que es el fondo mutuo, tiene un costo de administración del 0,04%, mientras que los costos de administración del BOO son del 0,03%. ¿Sí? No voy a pretender que un 0,01% es una diferencia gigante, pero si puedo pagar menos por exactamente lo mismo, ¿por qué no hacerlo? Ahora, si te estás preguntando por qué existen dos tipos de fondo que son tan parecidos entre ellos, la respuesta es sencilla, y es que de cierta forma los ETFs podrían considerarse como la evolución de los fondos mutuos.
Recordemos que los fondos mutuos existen desde 1924, mientras que el primer ETF fue lanzado apenas en 1993. Recordemos también nuevamente por su nombre Exchange Traded Fund, que un ETF básicamente es un fondo mutuo, pero que cotiza en bolsa activamente como una acción. Número 5. Fondos mutuos o ETFs. ¿Cuáles prefiero yo? Lo siguiente es mi opinión personal y no debe ser considerado como asesoramiento financiero. Pero hay 3 razones principales por las cuales yo, Juan David, prefiero los ETFs sobre los fondos mutuos. La primera es que en la gran mayoría de los casos los ETFs suelen tener menores costos de administración que los fondos mutuos. Como veíamos antes con el caso del BFIAX y el BOO, que son prácticamente el mismo fondo, pues el BFIAX tiene un costo de administración un poco mayor que el BOO. Hoy en día la diferencia se ha reducido, pero en términos generales la mayoría de las veces los ETFs suelen ser más económicos. Número 2. En la mayoría de los casos los ETFs suelen ser más eficientes cuando se trata de impuestos que los fondos mutuos. En este punto no voy a profundizar mucho, pues recordemos que el tema de impuestos varía muchísimo de país en país. Pero en términos generales, nuevamente en la mayoría de las ocasiones los ETFs suelen ser más eficientes en cuestión de impuestos. Y número 3, y tal vez la más importante para mí, es la disponibilidad. Una de las grandes ventajas de los ETFs es que, como lo dice su nombre, cotizan en bolsa. Eso quiere decir que los puedes adquirir desde prácticamente cualquier plataforma regulada que te permita comprar acciones y ETFs de Estados Unidos. No importa si usas eToro, Interactive Brokers, Robinhood, Webull, Charles Schwab o cualquier otra plataforma regulada. Desde la misma plataforma vas a poder adquirir, por ejemplo, ETFs de Vanguard como el BOO o el BUG, o ETFs de State Street Global Advisors como el SPY o el SPYG, o ETFs de Invesco como el QQQ y el SPHD, por dar algunos ejemplos. Justamente por el hecho de que cotizan en bolsa, algo que los fondos mutuos no hacen. Con los fondos mutuos y en términos generales, por ejemplo, si quieres invertir en un fondo mutuo de Fidelity, debes tener una cuenta de Fidelity. Si quieres invertir en un fondo mutuo de Vanguard, debes tener una cuenta de Vanguard. O si quieres invertir en un fondo mutuo de Charles Schwab, debes tener una cuenta de Charles Schwab y así sucesivamente. Sí, algunas empresas tienen alianzas entre ellas para ofrecer fondos mutuos de sus aliados, pero esto quiere decir que si tú inviertes a través de una plataforma como por ejemplo, nuevamente, eToro, Interactive Brokers, Robinhood, Webull o Charles Schwab, no puedes tener en la misma plataforma, en la misma cuenta de inversiones, fondos mutuos de Fidelity, de Vanguard, de Charles Schwab o de cualquier otra empresa. Sí, todas estas son excelentes empresas, pero personalmente prefiero tener la flexibilidad de elegir los mejores fondos de cada una de ellas, por así decirlo. Por ejemplo, para replicar el SP500 prefiero el BOO de Vanguard porque tiene un costo de administración del 0,03, mientras que el SPY de State Street, que replica el mismo SP500, tiene un costo de administración del 0,09, es decir, 3 veces mayor. Por el contrario, para replicar el SP500 Growth, prefiero el SPYG de Street Global Advisors porque tiene un costo de administración del 0,04. Mientras que la versión de Vanguard, es decir, el BOOG, tiene un costo de administración del 0,10. Justamente por eso me gusta tener la flexibilidad de poder elegir ETFs de diferentes compañías, porque dependiendo del fondo o índice que quiera replicar, a veces hay compañías que tienen ETFs más económicos que otras. Vanguard no siempre es la más económica de todas. Hablando de ETFs, recuerda que siempre es importante elegir tus ETFs de acuerdo a tus objetivos personales. Para lo cual te dejo este video titulado Tipos de ETFs, los mejores ETFs de acuerdo a tus objetivos. Recuerda, y nuevamente, dependiendo de tus objetivos, habrá ETFs que se adapten mejor a ellos. Así que no te lo pierdas.